La capilla de San Nicolás había resistido 3 siglos de terremotos, revoluciones y el paso inexorable del tiempo en las montañas de Michoacán. Sus muros de piedra volcánica, erigidos por manos indígenas bajo la supervisión de frailes franciscanos en 1687, habían sido testigos silenciosos de bautizos, bodas, funerales y las oraciones susurradas de generaciones enteras. Cada piedra contaba una historia, cada grieta en las paredes había sido testigo de lágrimas, risas y súplicas desesperadas. Los vitrales, aunque sencillos, filtraban la luz del amanecer michoacano, creando patrones de colores que danzaban sobre el altar de madera tallada a mano por artesanos purépechas. Pero el 15 de marzo de 2025, las máquinas llegaron con sus mandíbulas de acero, rugiendo como bestias mecánicas hambrientas de destrucción. En cuestión de horas, lo que había tardado décadas en construirse se convirtió en un montón de escombros y polvo que se alzaba hacia el cielo como el último suspiro de un gigante moribundo. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que México necesita escuchar. Ahora continuemos con lo que realmente pasó en esa capilla. El padre Miguel Hernández observaba desde la colina cercana, con los puños apretados hasta que sus nudillos se pusieron blancos y lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas por 62 años de sol michoacano. Había dedicado 31 años de su vida a esa pequeña iglesia, celebrando misa cada domingo para los 200 habitantes de Santa Clara del Cobre, un pueblo que vivía del trabajo artesanal heredado de sus ancestros purépechas. Conocía cada confesión susurrada en ese confesionario de madera, cada plegaria desesperada murmurada ante el Cristo crucificado que presidía el altar mayor. Sabía que la demolición era inevitable. El gobierno estatal había decidido construir una nueva carretera de 4 carriles que conectaría la región con Pátzcuaro y Uruapan, prometiendo progreso económico y turismo. La capilla estaba justo en el trayecto planeado, y ninguna cantidad de protestas, peticiones o súplicas había logrado cambiar la decisión. Los ingenieros habían sido inflexibles. Mover la carretera costaría millones de pesos adicionales, y una simple capilla colonial no justificaba ese gasto. «No pueden hacer esto, padre», murmuró Esperanza Morales, una mujer de 43 años que había llegado corriendo desde el pueblo al escuchar el rugido de las excavadoras. Sus manos, manchadas de cobre por décadas de trabajo artesanal, temblaban mientras se limpiaba las lágrimas. Mi abuela Remedios se casó ahí en 1952. Mis 3 hijos fueron bautizados en esa pila bautismal que trajeron desde Pátzcuaro. Mi esposo y yo renovamos nuestros votos ahí hace 10 años. Es nuestro corazón, padre. Sin esa capilla, ¿qué somos? El sacerdote asintió, sin apartar la mirada de la destrucción que se desarrollaba ante sus ojos como una pesadilla en cámara lenta. Lo sé, hija, pero a veces Dios permite que pasen cosas que no entendemos. Su voz temblaba, no tanto por la fe que había sostenido durante décadas de ministerio, sino por la incertidumbre de lo que vendría después. ¿Cómo podía explicarle a su feligresía que el lugar donde habían encontrado consuelo, esperanza y comunidad ya no existía? Otros habitantes del pueblo se habían congregado en la colina. Don Aurelio Mendoza, el herrero de 84 años que había forjado las rejas de la capilla en su juventud, doña Carmen Flores, que había limpiado el altar cada viernes durante 25 años sin recibir pago alguno, los jóvenes mariachis que tocaban en las bodas y quinceañeras, ahora mudos ante la destrucción de su escenario más sagrado. Lo que ninguno de ellos sabía era que, en el momento exacto,
en que la bola de demolición golpeó el altar mayor a las 3:47 de la tarde, algo más que piedras y madera se había liberado. Una energía que había permanecido dormida durante siglos, contenida por oraciones y rituales, se alzó entre el polvo y los escombros buscando una forma de completar una misión que había quedado inconclusa desde los días turbulentos de la independencia de México. Esa misma noche, Tomás Guerrero, el operador de la excavadora principal, regresó a su modesto departamento de 2 recámaras en el fraccionamiento Las Flores de Uruapan con una extraña sensación en el pecho. Había trabajado en demoliciones durante 20 años, desde que tenía 18, y había derribado casas coloniales, edificios gubernamentales, incluso una antigua hacienda que había sido convertida en hotel. Pero nunca había sentido algo así. Era como si hubiera tragado hielo y cada respiración le doliera desde adentro, como si sus pulmones estuvieran llenos de agua helada. Se sirvió un tequila doble de la botella de herradura que guardaba para ocasiones especiales y se sentó frente al televisor de 42 pulgadas que había comprado con las ganancias del año anterior. Trató de concentrarse en el partido de fútbol entre Monarcas y Pumas, pero la imagen de la capilla desplomándose se repetía en su mente como un video en loop. Podía recordar cada detalle. El momento en que la bola de acero hizo contacto con la pared principal, el sonido de las piedras al caer, el polvo alzándose como una nube gris que había cubierto todo a su alrededor. Su esposa Alma, una enfermera de 40 años que trabajaba en el Hospital General de Uruapan, lo encontró ahí 2 horas después, con la mirada fija en la pantalla, pero obviamente sin ver nada. «¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó mientras se quitaba los zapatos blancos del hospital. «Difícil», respondió Tomás, sin darle más detalles. No sabía cómo explicarle que había pasado el día destruyendo un lugar sagrado y que algo en su interior se había roto junto con esas paredes centenarias. A las 3 de la madrugada, despertó empapado en sudor frío que había traspasado completamente su camiseta de algodón. Su departamento estaba en silencio absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tráfico nocturno de la avenida Lázaro Cárdenas, que normalmente llegaba hasta su ventana, pero podía jurar que escuchaba algo, un murmullo bajo, como voces lejanas rezando en latín. No era el latín moderno que había escuchado en algunas misas especiales, sino algo más antiguo, más solemne, pronunciado con la cadencia lenta de quienes han tenido eternidades para perfeccionar cada sílaba. Se incorporó en la cama, aguzando el oído. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus sienes y en su cuello. El sonido parecía venir de las paredes mismas, como si estuvieran vibrando con una frecuencia apenas perceptible. Era el Kyrie Eleison, repetido una y otra vez. Voces masculinas en coro que se alzaban y descendían en armonías que no había escuchado nunca, pero que de alguna manera le resultaban familiares. «Alma», susurró, volteando hacia su esposa. Ella dormía profundamente a su lado, su respiración regular y tranquila, ajena completamente a lo que él estaba experimentando. Su rostro se veía sereno bajo la luz tenue que se filtraba por las cortinas, y por un momento Tomás se preguntó si no estaría perdiendo la cordura. Se levantó cuidadosamente para no despertarla y caminó descalzo hacia la ventana de la sala. El piso de cerámica estaba frío bajo sus pies, pero el frío que sentía por dentro era mucho más intenso. La ciudad se extendía ante él, iluminada por las luces amarillentas del alumbrado público y los anuncios de neón de los comercios de la avenida principal. Todo se veía normal. Los autos ocasionales que pasaban, el vigilante del fraccionamiento haciendo su ronda, los perros callejeros buscando comida cerca de los contenedores de basura. Pero había algo diferente en el aire, una densidad,
como si la atmósfera misma se hubiera espesado, como si cada molécula de oxígeno estuviera cargada de electricidad estática. Y entonces lo vio. En la esquina de la calle, bajo el farol de luz amarilla que siempre parpadeaba, había una figura vestida con el hábito marrón de los franciscanos. El hábito se veía auténtico, no como los disfraces baratos que vendían en las tiendas de artículos religiosos. Estaba hecho de una tela burda que parecía haber sido tejida a mano, y el cordón que ceñía la cintura tenía nudos que Tomás no podía distinguir claramente, pero que parecían seguir algún patrón específico. La figura no se movía, simplemente estaba ahí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo como en actitud de oración. No podía ver su rostro por la capucha, pero tenía la certeza absoluta de que lo estaba mirando. Era una sensación física, como cuando alguien te observa desde lejos, y lo sabes sin necesidad de verlo. El corazón de Tomás comenzó a latir tan fuerte que podía escuchar el sonido de su propia sangre corriendo por sus venas. Cerró los ojos con fuerza, contó hasta 10 respirando profundamente, y cuando los abrió, la figura había desaparecido. Pero el cántico continuaba, más claro ahora, como si un coro invisible de al menos 20 voces estuviera congregado en su sala de estar. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Las palabras se repetían con una devoción que traspasaba las paredes y se instalaba directamente en su pecho, haciendo que cada latido de su corazón siguiera el ritmo de la oración. Permaneció junto a la ventana hasta que el primer rayo de sol apareció por el horizonte, pintando las montañas de Michoacán con tonos dorados y rosados. Solo entonces cesaron los cánticos, desvaneciéndose gradualmente como el eco de una campana que resuena en una catedral vacía. Al día siguiente, trató de convencerse de que había sido una pesadilla provocada por el estrés del trabajo y la culpa de haber destruido un lugar sagrado. Se duchó con agua caliente durante 20 minutos, tratando de lavar no solo el sudor, sino también la sensación de frío que parecía haberse instalado permanentemente en sus huesos. Desayunó 3 tazas de café negro y 2 huevos estrellados que su esposa le había preparado antes de irse al hospital, pero la comida le sabía a cartón. Cuando llegó al sitio de la demolición para continuar con la limpieza de escombros, encontró a su cuadrilla ya trabajando bajo el sol matutino. Rodolfo Medina, el supervisor de la obra, un hombre corpulento de 50 años, con bigote gris y una barriga prominente, que hablaba de demasiadas cervezas después del trabajo, lo recibió con su saludo habitual. «¿Cómo amaneciste, compadre? Te ves como si hubieras visto un fantasma». La palabra fantasma hizo que Tomás se estremeciera involuntariamente. «No dormí bien», murmuró, dirigiéndose hacia su excavadora. Pero cuando llegó a donde había dejado la máquina estacionada la tarde anterior, se detuvo en seco. Su corazón se saltó un latido y luego comenzó a acelerar como si acabara de correr una maratón. Entre los restos de la capilla, perfectamente intacta y sin un rasguño, brillando bajo el sol matutino como si acabaran de pulirla, estaba una pequeña campana de bronce. No cualquier campana. Era específicamente la que había estado colgada en el campanario de la capilla, la que él recordaba haber visto caer directamente bajo las ruedas de su máquina el día anterior cuando derrumbó la torre. Debería haber quedado aplastada, deformada hasta ser irreconocible, convertida en un pedazo de metal retorcido e inútil. Pero ahí estaba, como si hubiera sido colocada cuidadosamente sobre una cama de escombros. Los grabados en su superficie eran claramente visibles. La imagen de San Francisco de Asís, con los brazos extendidos, rodeado de inscripciones en latín que Tomás no podía leer, pero que parecían vibrar con una luz propia. «Oiga, jefe», le gritó a Rodolfo, su voz saliendo más aguda de lo que había pretendido. «¿Quién vino anoche a sacar esta campana?» Rodolfo se acercó con paso pesado,
secándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo que siempre llevaba en el bolsillo trasero de sus pantalones de mezclilla. Frunció el ceño mientras examinaba la campana, rascándose la cabeza bajo su casco amarillo. ¿De qué hablas, Tomás? Nadie ha estado aquí desde ayer. El sitio estuvo cerrado toda la noche. Yo mismo puse el candado en la entrada y lo quité esta mañana. Tomás sintió que las piernas le temblaban como si fueran de gelatina. Pero esta campana, yo la vi caer, la vi destruirse. Pasé directo sobre ella con la máquina. Escuché el sonido del metal aplastándose. Rodolfo lo miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. Estás muy nervioso, compadre. Ayer fue un día difícil para todos. Destruir una iglesia no es algo que se haga todos los días. Ve a descansar un par de días. Nosotros terminamos aquí con la limpieza. Pero Tomás no podía descansar. Durante las siguientes 3 noches, los cánticos se intensificaron progresivamente. No eran solo murmullos ahora. Podía distinguir las palabras individualmente, el Kyrie eleison, repetido una y otra vez como una súplica que nunca encontraba respuesta, intercalado con oraciones en español que reconocía de su infancia cuando su abuela lo llevaba a misa los domingos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Las voces eran claramente masculinas, pero no todas iguales. Podía distinguir al menos 3 tonos diferentes, uno grave y profundo como el de un bajo en una ópera, otro más agudo y melódico, y un tercero que sonaba más joven, casi adolescente. Todos cantaban con una devoción que traspasaba las paredes de su departamento y se instalaba directamente en su alma. Su esposa Alma comenzó a preocuparse seriamente por sus ojeras cada vez más pronunciadas y su pérdida progresiva de apetito. Lo veía caminar por el departamento a altas horas de la noche, mirando por las ventanas como si esperara ver algo. Había perdido casi 5 kilos en una semana y sus manos temblaban constantemente como si tuviera frío, aunque el clima seguía siendo cálido. Tomás, amor, tienes que ir al doctor, le decía mientras preparaba el desayuno que él apenas probaba. Estás enfermando. Tal vez necesitas hablar con alguien, un psicólogo, un psiquiatra. Lo que pasó con la iglesia te afectó más de lo que pensamos. Pero cada vez que trataba de explicarle lo que estaba pasando, las palabras se le atoraban en la garganta como si una mano invisible las estuviera empujando de regreso hacia su pecho. Era como si una fuerza externa lo obligara a mantener el secreto, al menos por el momento. La 4ª noche, después de haber dormido solo 2 horas fragmentadas, decidió regresar al sitio de la demolición. Necesitaba respuestas, o al menos confirmar definitivamente que estaba perdiendo la cordura. Se puso unos jeans, una camiseta y botas de trabajo. Tomó su pick-up Ford del 2018 y condujo por las carreteras serpenteantes de la Sierra Michoacana. El viaje desde Uruapan hasta Santa Clara del Cobre normalmente tomaba 45 minutos, pero esa noche parecía eterno. Las montañas se alzaban a ambos lados del camino como gigantes dormidos, sus siluetas recortadas contra un cielo lleno de estrellas que brillaban con una intensidad que no había notado antes. La luna llena colgaba sobre los pinos como un farol celestial, iluminando el paisaje con una luz plateada que hacía que todo se viera irreal, como si estuviera conduciendo a través de un sueño. Cuando llegó al lugar donde había estado la capilla, apagó el motor y se quedó inmóvil dentro de la cabina durante varios minutos, respirando profundamente y tratando de calmar su corazón acelerado. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaba el viento entre los árboles o el canto de los grillos que normalmente llenaban las noches rurales de Michoacán.
Después de reunir coraje durante 10 minutos, se bajó de la pick-up y comenzó a caminar hacia los escombros. Sus botas crujían sobre los fragmentos de piedra y madera, sonidos que parecían amplificados en el silencio nocturno. La campana de bronce seguía ahí, brillando bajo la luz de la luna como un faro sobrenatural. Y entonces las vio. Había figuras por todas partes. No eran sólidas como las personas normales, sino translúcidas, como hologramas proyectados en el aire nocturno por algún dispositivo invisible. Parecían estar hechas de luz, de luna condensada, con suficiente sustancia para ser claramente visibles, pero lo suficientemente etéreas para que las estrellas se pudieran ver a través de ellas. Eran monjes franciscanos, vestidos con hábitos marrones idénticos al que había visto en la esquina de su calle. Algunos caminaban lentamente entre los escombros, otros estaban arrodillados en actitud de oración, y varios más parecían estar llevando objetos que ya no existían en el mundo físico. Cálices dorados, crucifijos ornamentados, libros de oraciones encuadernados en cuero, se movían con la cadencia lenta y reverente de una procesión religiosa, y sus labios se movían al unísono en el cántico que había estado torturando a Tomás durante días. El operador de maquinaria pesada, un hombre que se había ganado la vida durante 2 décadas, moviendo toneladas de tierra y concreto, destruyendo y construyendo sin pensar demasiado en las implicaciones espirituales de su trabajo, se sintió pequeño como un niño perdido en un bosque oscuro. Se bajó de la pick-up con las piernas temblorosas y caminó hacia las figuras espectrales. A medida que se acercaba, pudo ver sus rostros con mayor claridad. No eran aterradores o malevolentes como había esperado. En cambio, eran infinitamente tristes, como si hubieran perdido algo que nunca podrían recuperar, como si llevaran siglos buscando algo que se les había escabullido entre los dedos. Algunos de los monjes parecían jóvenes, tal vez de 20 o 25 años, con rostros que aún conservaban la suavidad de la juventud, pero ya mostraban las marcas de una devoción profunda. Otros eran claramente mayores, con barbas grises y arrugas que hablaban de décadas de oración y contemplación. Todos tenían los ojos cerrados, como si estuvieran completamente concentrados en sus oraciones internas. Uno de los monjes, más alto que los demás, y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca, se volvió hacia él. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando pupilas que brillaban con una luz que no era de este mundo. Una luminosidad azul plateada que parecía contener siglos de sabiduría y dolor. Cuando sus miradas se encontraron, Tomás sintió como si una corriente eléctrica le recorriera toda la columna vertebral. No era una sensación desagradable, sino más bien como ser reconocido por alguien que había estado esperando encontrarlo durante mucho tiempo. «¡Has venido!», dijo el monje, y su voz sonaba como el eco de una campana que resuena en una catedral vacía, con armónicos que parecían prolongarse infinitamente en el aire nocturno. «Sabíamos que vendrías. Hemos estado esperando durante mucho tiempo». Tomás trató de hablar, pero descubrió que su garganta estaba completamente seca. Su lengua parecía haberse convertido en papel de lija y cada intento de formar palabras resultaba en un sonido áspero y gutural. Finalmente, después de tragar varias veces, logró articular: ¿Qué quieren de mí? La expresión del monje se suavizó aún más, y una sonrisa triste apareció en sus labios traslúcidos. «No queremos nada de ti, hermano, pero hay algo que necesitas saber. Algo que se perdió cuando las piedras cayeron y que debe ser encontrado antes de que sea demasiado tarde para que el mundo lo reciba». El monje se acercó más, y Tomás pudo sentir un frío que traspasaba su ropa y llegaba hasta sus huesos, pero no era un frío desagradable.
Era como estar cerca de una cascada en un día de verano, refrescante y purificante. En el año de Nuestro Señor de 1847, continuó el monje con su voz de eco celestial. Cuando la guerra con los estadounidenses asolaba nuestro país como una plaga de langostas, cuando los soldados rubios llegaron hasta estas tierras sagradas de Michoacán buscando oro y gloria, los habitantes de Santa Clara del Cobre escondieron algo muy valioso en los cimientos de nuestra capilla, algo que nunca fue recuperado, algo que ha permanecido oculto durante más de 170 años. ¿Yo qué cosa?, preguntó Tomás, sorprendido de que su voz no temblara a pesar del terror y la fascinación que se disputaban el control de su sistema nervioso. El monje levantó su mano derecha, y Tomás pudo ver que le faltaban 2 dedos. El anular y el meñique habían sido cortados limpiamente, dejando cicatrices que se veían blancas incluso a través de su forma espectral. Los últimos escritos del padre Miguel Hidalgo y Costilla, cartas que escribió durante sus últimas semanas de vida, antes de ser ejecutado en Chihuahua el 30 de julio de 1811, documentos que cambiarían para siempre la forma en que México entiende su propia historia de independencia, su destino como nación, su verdadera identidad como pueblo. Tomás sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Todos los mexicanos conocían la historia básica de Miguel Hidalgo, el cura que había iniciado la guerra de independencia con el famoso Grito de Dolores, el líder rebelde que había sido capturado y fusilado por los españoles. Pero, ¿últimos escritos? ¿Documentos perdidos? Están sellados en una caja de plomo, continuó el monje, enterrada a 2 metros de profundidad bajo lo que era el altar mayor de nuestra capilla. Una caja que fue forjada por el herrero más hábil de Pátzcuaro y bendecida por 3 obispos diferentes para proteger su contenido de la humedad, los insectos y el paso del tiempo. Tomás miró hacia los escombros, tratando de ubicar dónde había estado exactamente el altar mayor entre toda esa montaña de piedras rotas y vigas de madera astillada. Pero, ¿por qué me lo dicen a mí? Yo solo soy el que tiró la iglesia. Soy el destructor, no el salvador. La expresión del monje se suavizó aún más y extendió su mano mutilada hacia el rostro de Tomás, deteniéndose a pocos centímetros de tocarlo. Tomás pudo sentir una calidez que emanaba de esos dedos espectrales, una calidez que contrastaba extrañamente con el frío que irradiaba el resto de la figura. Porque el dolor que sientes, la culpa que cargas en tu corazón como una piedra pesada, nos dice que tu alma aún puede reconocer lo sagrado cuando lo encuentra. Y porque el destino, hermano mío, a veces usa las herramientas más inesperadas para cumplir sus propósitos más elevados. El mismo martillo que destruye puede construir, la misma mano que derriba puede levantar. Los otros monjes habían formado un círculo alrededor de Tomás, pero en lugar de sentirse amenazado, se sintió protegido. Era como estar rodeado por abuelos benevolentes que querían compartir una historia muy importante, una historia que habían estado guardando durante generaciones, esperando el momento correcto para revelarla. El cántico había cesado completamente, y en el silencio perfecto de la montaña michoacana solo se escuchaba el viento susurrando entre las ramas de los pinos centenarios que rodeaban el claro donde había estado la capilla. Si esos documentos son tan importantes, continuó Tomás, encontrando coraje en la gentileza de las criaturas que lo rodeaban, ¿por qué no los sacaron antes? ¿Por qué esperaron hasta ahora, hasta que la capilla fuera destruida? El monje de la cicatriz bajó la cabeza con una expresión de profunda tristeza. Los que conocían el secreto de su ubicación
murieron durante los años sangrientos de la Revolución. Don Sebastián Flores, el último guardián del secreto, fue ejecutado por los soldados de Victoriano Huerta en 1913 y se llevó el conocimiento a la tumba. El conocimiento se perdió durante más de un siglo y nosotros estamos atados a este lugar hasta que nuestro deber sagrado se cumpla. Otro de los monjes, este más joven y con una expresión especialmente melancólica, se adelantó. Solo cuando las piedras fueron removidas, cuando el altar fue destruido y la tierra fue removida por primera vez en siglos, cuando la energía espiritual que mantenía sellado este lugar fue liberada, pudimos manifestarnos lo suficiente para comunicarnos con el mundo de los vivos. La destrucción de la capilla no fue una tragedia, añadió un tercer monje, este con barba completamente blanca y ojos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. Fue una liberación, una oportunidad que hemos estado esperando durante generaciones. Tomás sintió un peso enorme en el pecho, como si le hubieran colocado una losa de mármol sobre las costillas. ¿Y qué se supone que debo hacer? No puedo simplemente empezar a excavar ahí. La obra está programada para continuar en una semana. Van a pavimentar todo esto y construir la carretera encima. Tienes 6 días, respondió el monje de la cicatriz con voz solemne. 6 días para encontrar una forma de detener la construcción y comenzar la excavación. 6 días para reunir a las personas correctas, aquellas que pueden ayudarte a cumplir esta misión. Pero no estás solo en esto, añadió el monje de barba blanca. Hay otros corazones en este pueblo, otras almas que pueden sentir la importancia de lo que está en juego. Búscalos. El Espíritu Santo los guiará hacia tu camino. En ese momento, Tomás escuchó el sonido familiar de un motor acercándose por el sendero de tierra que llevaba al sitio de la capilla. Se volvió y vio los faros de un automóvil subiendo lentamente por la pendiente, navegando cuidadosamente entre los baches y las piedras sueltas. Cuando miró de nuevo hacia donde habían estado los monjes, ya no había nadie, solo los escombros de la capilla iluminados por la luna llena, y esa campana de bronce que seguía brillando como si tuviera una fuente de luz interna. El auto se detuvo cerca de su pick-up, y de él salió una figura familiar. El padre Miguel Hernández, vestido con pantalones de mezclilla y una camisa de franela azul en lugar de su sotana habitual. En sus manos llevaba una linterna pequeña y una bolsa de lona que parecía contener herramientas. «¡Tomás!», dijo el sacerdote, acercándose con paso cuidadoso entre los escombros. «Vi tu camioneta desde el pueblo. Doña Carmen me llamó para decirme que había visto luces aquí arriba. ¿Qué haces aquí tan tarde?» El operador de maquinaria no sabía si contarle la verdad completa o inventar alguna excusa plausible. Durante varios segundos se quedó inmóvil, sopesando sus opciones. Finalmente, decidió por un término medio que fuera mayormente honesto. «No he podido dormir bien desde que hicimos esto», dijo, gesticulando hacia los escombros. «Quería venir no sé, a pedir perdón, supongo, a tratar de encontrar paz con lo que hice». El padre Miguel asintió comprensivamente, colocando su linterna sobre una piedra grande para que iluminara el área donde habían estado conversando. Es completamente normal sentirse así después de destruir un lugar sagrado. Aunque fuera necesario para el progreso del pueblo, aunque tuviéramos todas las justificaciones legales y económicas, hay una pérdida espiritual que no se puede negar o minimizar. El sacerdote caminó hasta donde habían estado los cimientos del altar y se quedó ahí, mirando las piedras rotas con una expresión de profunda melancolía. «Celebré mi primera misa como sacerdote ordenado en este altar hace 31 años. Casé a más de 200 parejas aquí.
Bauticé a 3 generaciones de niños. Enterré a sus abuelos, sus padres, y ahora veo crecer a sus hijos. Padre, dijo Tomás, tomando una decisión impulsiva que cambiaría el curso de los siguientes días. ¿Usted sabe si había algo especial enterrado bajo la capilla? Algo histórico, importante. Los ojos del sacerdote se iluminaron con curiosidad bajo la luz de la linterna. ¿Por qué preguntas eso? Es que he estado teniendo sueños extraños, como si el lugar tratara de decirme algo, como si hubiera algo aquí que necesita ser encontrado. El padre Miguel caminó más cerca, estudiando el rostro de Tomás con la atención de alguien acostumbrado a leer las almas humanas a través de las confesiones y las conversaciones pastorales. ¿Sabes? Cuando yo era seminarista en el seminario de Morelia, hace más de 30 años, mi maestro de historia eclesiástica, el padre Juventino Ramos, me contó una leyenda muy específica sobre esta capilla. Decía que durante los años de la independencia, algunos documentos extremadamente valiosos fueron escondidos aquí por los insurgentes. El corazón de Tomás comenzó a latir más rápido, confirmando todo lo que los monjes espectrales le habían revelado. ¿Qué tipo de documentos? Supuestamente cartas del cura Hidalgo, escritos que habría hecho durante su cautiverio antes de ser fusilado en Chihuahua. Pero como te digo, siempre pensé que eran solo historias para hacer más interesantes las clases de historia. Leyendas románticas sobre tesoros perdidos y secretos revolucionarios. Tomás sintió que sus piernas se debilitaban. Los monjes no solo le habían dicho la verdad, había otras personas que conocían partes de la historia, aunque no supieran que era verdad. Padre, ¿y si no fuera solo una leyenda? ¿Y si realmente hubiera algo ahí abajo, enterrado bajo donde estaba el altar? El sacerdote lo miró con atención renovada, notando la intensidad en la voz de Tomás, la forma en que sus manos temblaban ligeramente bajo la luz de la linterna. ¿Has encontrado algo entre los escombros?, preguntó con cautela. No exactamente, pero... Padre, ¿usted cree en los espíritus? ¿En que los muertos puedan comunicarse con los vivos cuando hay algo importante sin resolver? La pregunta tomó al padre Miguel completamente por sorpresa. Durante varios segundos permaneció en silencio, mirando hacia las estrellas que brillaban sobre las montañas michoacanas, como si buscara inspiración en los cielos. La Iglesia enseña que hay muchas cosas entre el cielo y la tierra que no podemos comprender completamente con nuestras mentes limitadas, respondió finalmente con la voz de alguien que ha reflexionado profundamente sobre los misterios de la fe. Y he vivido lo suficiente. He sido pastor de almas durante 3 décadas para saber que Dios a veces usa formas misteriosas, incluso sobrenaturales, para revelar su voluntad y cumplir sus propósitos. Entonces, hipotéticamente, continuó Tomás, respirando profundamente para reunir coraje, si alguien tuviera una revelación, una experiencia espiritual sobre algo importante enterrado aquí, ¿usted estaría dispuesto a ayudar a investigarlo? El padre Miguel se acercó más, estudiando el rostro de Tomás bajo la luz plateada de la luna y el haz amarillo de la linterna. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también algo más, una mezcla de terror y esperanza que reconocía de sus años escuchando confesiones. ¿Has visto algo, hijo? ¿Has experimentado algo que te haya hecho venir aquí en medio de la noche, solo, a un lugar que acabas de destruir? Tomás tomó una respiración profunda que llenó sus pulmones con el aire fresco de la montaña y decidió confiar completamente en el sacerdote. Le contó todo, los cánticos nocturnos que habían comenzado inmediatamente después de la demolición, las apariciones de figuras franciscanas en su departamento y en las calles de Uruapan, la campana que había aparecido intacta entre los escombros, y finalmente la conversación detallada que acababa de tener con los monjes espectrales. Esperaba que el padre lo mirara como si hubiera perdido completamente la cordura,
como si necesitara hospitalización psiquiátrica inmediata. En cambio, el rostro del religioso se fue llenando gradualmente de una mezcla de asombro profundo, esperanza renovada y algo que se parecía mucho a la confirmación de sospechas que había tenido durante años. «Dios mío santo», murmuró el padre Miguel cuando Tomás terminó su relato haciendo la señal de la cruz con movimientos lentos y reverentes. «Si esto es verdad, si realmente hay documentos auténticos de Hidalgo enterrados aquí, sería uno de los descubrimientos históricos más importantes no solo de México, sino de toda América Latina. ¿Entonces me cree? ¿No piensa que estoy loco?» El sacerdote se sentó sobre una piedra grande que había formado parte del muro principal de la capilla, invitando a Tomás a hacer lo mismo en otra piedra cercana. Durante varios minutos permanecieron en silencio contemplativo, escuchando los sonidos nocturnos de la sierra, el ulular lejano de un búho, el susurro del viento entre los pinos, el crujir ocasional de algún animal pequeño moviéndose entre la maleza. «Hace 3 noches», dijo finalmente el padre Miguel con voz lenta y reflexiva, «desperté en mi casa parroquial porque escuché campanas. Campanas que sonaban exactamente como las de esta capilla, con el mismo tono, el mismo ritmo que habían tenido durante los 30 años que las conocí. Pero cuando salí de mi cama y miré por la ventana, no había nadie. La capilla ya había sido destruida». Tomás sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Y anoche», continuó el sacerdote, «mientras rezaba en mi oficina preparando el sermón del domingo, juré que escuché voces masculinas cantando el Te Deum en latín. No el latín moderno que usamos en ocasiones especiales, sino el latín antiguo, pronunciado con la cadencia que usaban los franciscanos del siglo XVIII. Pensé que estaba imaginando cosas por el dolor de perder la capilla, por la tristeza de ver destruido el centro espiritual de mi ministerio». Los 2 hombres se miraron en silencio bajo la luz de la luna, comprendiendo que habían compartido algo extraordinario, algo que trascendía las explicaciones racionales. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Tomás. «Primero necesitamos ayuda profesional. No podemos hacer esto solos, y si realmente hay documentos históricos enterrados aquí, necesitamos manejar la situación con extremo cuidado científico y legal». El padre Miguel se puso de pie, paseándose entre los escombros mientras organizaba sus pensamientos. «Conozco a alguien en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que podría estar muy interesado en esto, el doctor Raúl Cifuentes Maldonado, especialista en historia de la independencia mexicana. Ha publicado 3 libros sobre Miguel Hidalgo y conoce más sobre los últimos días del padre de la patria que cualquier otra persona viva». «¿Y si no nos cree?», preguntó Tomás con preocupación evidente. «Entonces tendremos que encontrar otra forma de proceder». «Pero Tomás, si Dios Todopoderoso y los santos del cielo nos han permitido ver lo que hemos visto, si nos han dado estas experiencias sobrenaturales, es porque quieren que actuemos. No podemos ignorar esta responsabilidad espiritual e histórica». Durante los siguientes 2 días, el padre Miguel trabajó incansablemente para contactar al doctor Cifuentes. Le explicó la situación por teléfono, obviamente omitiendo los detalles sobrenaturales más explícitos y enfocándose en las leyendas históricas documentadas, los recientes presentimientos y intuiciones que habían tenido, y la urgencia de investigar antes de que la construcción de la carretera continuara. Para su sorpresa y alivio, el académico mostró un interés inmediato e intenso. «Padre Hernández», le dijo Cifuentes durante una llamada telefónica el jueves por la mañana, «he pasado los últimos 15 años de mi carrera investigando los últimos días de Miguel Hidalgo y Costilla.
Siempre sospeché que había documentos perdidos de ese período, cartas o escritos que nunca fueron encontrados por los historiadores oficiales. La voz del doctor se escuchaba emocionada incluso a través de la línea telefónica llena de estática. Los registros españoles de la época mencionan que Hidalgo escribía constantemente durante su cautiverio en Chihuahua. Cartas a amigos, reflexiones políticas, incluso lo que parecían ser planes detallados para la organización del gobierno mexicano independiente. Pero nunca se han encontrado esos documentos. Si hay, aunque sea una pequeña posibilidad de que estén enterrados en Santa Clara del Cobre, tenemos la obligación moral e histórica de investigar. El doctor Cifuentes logró conseguir un permiso de emergencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en tiempo récord, argumentando que la construcción inmediata de la carretera podría destruir evidencia arqueológica e históricamente importante sin oportunidad de recuperación. Llegó a Santa Clara del Cobre el viernes por la mañana, conduciendo una camioneta blanca de la universidad y acompañado de 2 estudiantes de posgrado en historia y un técnico especializado en equipos de detección arqueológica. Tomás los esperaba en el sitio desde las 6 de la mañana, nervioso, pero completamente determinado. Durante las noches anteriores, los cánticos habían continuado, pero ahora parecían diferentes, más esperanzados, menos melancólicos, como si los monjes supieran que finalmente se acercaba el momento de completar su misión centenaria. La campana de bronce seguía ahí, brillando bajo el sol matutino como un faro sobrenatural que confirmaba que todo lo que había experimentado era real. El doctor Cifuentes resultó ser un hombre de unos 50 años, delgado y nervioso, con lentes de montura metálica y una barba gris cuidadosamente recortada. Sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que había dedicado su vida a desentrañar los misterios del pasado. Según los planos originales que conseguí del Archivo Histórico Municipal de Pátzcuaro, explicó, mientras examinaba cuidadosamente los restos de la capilla con una lupa y una libreta donde tomaba notas constantes. El altar mayor de la capilla original estaba ubicado exactamente aquí. Señaló un área donde las piedras estaban más densamente acumuladas, formando lo que parecía ser el outline de una estructura rectangular. Comenzaron a trabajar inmediatamente, con el cuidado meticuloso que requiere cualquier excavación arqueológica potencialmente importante. Tomás operaba una pequeña excavadora prestada por la municipalidad, moviendo las piedras más grandes bajo la supervisión constante del doctor Cifuentes. El trabajo era lento y extremadamente meticuloso. Cada fragmento de cerámica, cada pieza de metal, cada pedazo de madera tenía que ser catalogado, fotografiado y examinado antes de ser removido. Los estudiantes de posgrado, una joven llamada Patricia Morales y un joven llamado Ricardo Sánchez, se encargaban de cribar la tierra removida en busca de objetos pequeños que pudieran tener significado histórico. El técnico, un hombre mayor llamado Esteban Ruiz, usaba detectores de metal y equipos de radar de penetración terrestre para mapear lo que podría haber enterrado bajo los escombros. Al caer la tarde del primer día, no habían encontrado nada significativo aparte de algunos fragmentos de cerámica colonial y lo que parecían ser clavos de hierro forjado del siglo XVIII. El doctor Cifuentes trataba de mantener el optimismo profesional, pero Tomás podía ver la duda creciendo en sus ojos detrás de los lentes. ¿Y si todo había sido producto de su imaginación estresada? ¿Y si los monjes eran solo alucinaciones provocadas por la culpa y el insomnio? Esa noche, después de que el equipo arqueológico regresó a sus hoteles en Pátzcuaro, Tomás regresó solo al sitio de excavación. Necesitaba saber si las apariciones continuarían ahora que había otros involucrados en la búsqueda.
si los monjes se manifestarían para confirmar que estaban en el camino correcto. Se sentó en la cabina de su pick-up con las ventanas abiertas, escuchando los sonidos nocturnos de la montaña y esperando. Las horas pasaron lentamente, las 9, las 10, las 11 de la noche. Comenzó a pensar que tal vez todo había terminado, que los espíritus habían desaparecido para siempre. Entonces, exactamente a las 2 de la madrugada, aparecieron de nuevo. Esta vez eran más numerosos que antes. Debía haber al menos 30 figuras espectrales moviéndose entre los escombros y la excavación parcial. Monjes franciscanos de todas las edades, desde novicios que parecían tener apenas 18 años, hasta ancianos que claramente habían vivido décadas de oración y contemplación. Algunos llevaban objetos ceremoniales, otros tenían libros abiertos como si estuvieran leyendo oraciones, y varios más simplemente caminaban en procesión alrededor del perímetro del sitio. El monje de la cicatriz se acercó a la camioneta como había hecho antes, pero esta vez su expresión era notablemente más esperanzada. «Están muy cerca», dijo con su voz de eco celestial. «Pero han estado cavando en el lugar equivocado por apenas unos metros». «¿Dónde entonces?», preguntó Tomás, ya sin temor alguno a estas apariciones que habían dejado de ser aterradoras para convertirse en guías espirituales. El monje señaló hacia un área que estaba a aproximadamente 5 metros al norte de donde habían estado excavando, cerca de lo que habían identificado como los restos de una pared lateral de la capilla. El altar fue movido en 1863, durante los años de la ocupación francesa de México. Los invasores querían usar la capilla como almacén militar, y los habitantes del pueblo decidieron reorganizar el espacio interior para que fuera menos obviamente religioso. Los documentos quedaron bajo el altar original, no bajo el que fue destruido por tu máquina. Tomás sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Hemos perdido un día completo excavando en el lugar equivocado. El monje de la cicatriz sonrió con una tristeza infinita. Solo ahora, cuando la búsqueda ha comenzado en serio, cuando otros corazones se han unido al tuyo en esta misión sagrada, cuando la fe de muchos se ha unido en propósito común, tenemos la fuerza espiritual suficiente para ser más específicos en nuestra comunicación con el mundo de los vivos. La fe de una sola persona es poderosa, pero la fe de muchos corazones unidos amplifica infinitamente nuestra capacidad de manifestarnos y guiar. Otro de los monjes, uno que Tomás no había visto antes y que parecía ser el más anciano de todos, se acercó lentamente. Su barba era completamente blanca y llegaba hasta su pecho, y sus ojos tenían la profundidad de alguien que había vivido varios siglos. «Hijo mío», dijo con una voz que sonaba como el viento susurrando entre hojas milenarias, «lo que vas a encontrar cambiará no solo la historia de México, sino la comprensión que tu pueblo tiene de sí mismo». Miguel Hidalgo no era solo un cura rebelde que actuó por impulso. Era un visionario que tenía planes muy específicos para la nación que estaba tratando de crear. «¿Qué tipo de planes?», preguntó Tomás, completamente absorto en la revelación. «Planes para un sistema educativo que llegara a todos los mexicanos, sin importar su clase social o su origen étnico. Planes para una distribución más justa de la tierra. Planes para un gobierno que respetara tanto las tradiciones indígenas como las necesidades del mundo moderno. Ideas que se adelantaron más de un siglo a su tiempo». El monje más joven, el que había hablado la noche anterior, añadió: «Si esas ideas se hubieran implementado cuando fueron concebidas, México habría evitado muchas de las tragedias que marcaron los siglos XIX y XX. Las guerras civiles, las dictaduras, la desigualdad extrema, las intervenciones extranjeras, todo pudo haber sido diferente». Tomás se sintió abrumado por la responsabilidad que estaba cargando sobre sus hombros.
¿Y están seguros de que los documentos están ahí? Después de tantos años, ¿no se habrán deteriorado? La caja fue forjada por el mejor artesano metalúrgico de Michoacán, respondió el monje de la cicatriz. Plomo puro, sellada con cera de abeja bendita y envuelta en múltiples capas de cuero tratado con aceites especiales. Fue diseñada para resistir siglos. Los documentos están intactos. Al día siguiente, sábado por la mañana, Tomás arribó temprano al sitio de excavación donde ya lo esperaba el equipo arqueológico. Le tomó varios minutos reunir el coraje para acercarse al doctor Cifuentes y sugerirle que expandieran la búsqueda hacia el norte. «Doctor», dijo finalmente, «he estado pensando en la distribución espacial de la capilla original. ¿No sería posible que hubiera habido modificaciones en la ubicación del altar durante el siglo XIX?» El académico se mostró inicialmente escéptico, ajustándose los lentes mientras consultaba los planos que había traído. «¿Por qué lo preguntas? ¿Tienes alguna información específica sobre cambios estructurales?» Tomás había preparado cuidadosamente su respuesta durante la noche. «Ayer por la tarde hablé con doña Remedios Flores, de 93 años. Es la mujer más anciana del pueblo, y su bisabuelo trabajó en algunas reparaciones de la capilla durante la época de Juárez. Ella mencionó que su bisabuelo siempre decía que las cosas sagradas habían sido movidas para esconderlas de los extranjeros. No era completamente mentira. Doña Remedios existía y efectivamente tenía esa edad, aunque la conversación específica era una invención necesaria. Pero la información sobre los cambios durante la ocupación francesa había venido directamente de los monjes espectrales. El doctor Cifuentes consideró la información durante varios minutos, paseándose entre los escombros mientras sopesaba las posibilidades. «Tiene sentido histórico», murmuró finalmente. «Durante la intervención francesa, muchas iglesias mexicanas fueron reconfiguradas o secularizadas temporalmente, y si había algo valioso escondido bajo el altar original». «Exacto», dijo Tomás, tratando de ocultar su alivio. «¿Podríamos expandir la excavación hacia el norte?» Solo para estar completamente seguros. Comenzaron a excavar en la nueva área el sábado por la mañana. El trabajo procedió más rápidamente esta vez, porque ya habían desarrollado un sistema eficiente y porque Tomás tenía una certeza interior de que estaban en el lugar correcto. A las 3 de la tarde, exactamente como los monjes habían predicho, uno de los estudiantes gritó emocionado desde su posición cerca de lo que habían identificado como los cimientos de la pared norte de la capilla. «Doctor Cifuentes, venga rápido. El detector de metales está enloquecido». Todos corrieron hacia el área donde Ricardo Sánchez estaba trabajando. Su detector de metales emitía un pitido constante y agudo, indicando la presencia de un objeto metálico grande enterrado a poca profundidad. Cavaron cuidadosamente alrededor de la anomalía durante las siguientes 2 horas, usando herramientas pequeñas y pinceles para evitar dañar lo que pudiera estar enterrado. Lentamente, la forma de un objeto rectangular comenzó a emerger de la tierra michoacana. A las 5:15 de la tarde pudieron verlo claramente. Una caja de plomo, sellada y aparentemente intacta, de aproximadamente 40 centímetros de largo por 30 de ancho y 20 de alto. Tenía grabados algunos símbolos religiosos: una cruz franciscana, la imagen de San Francisco de Asís, y lo que parecían ser iniciales trabajadas en el metal, MHCAD 1811. «Miguel Hidalgo y Costilla, año del señor 1811», murmuró el doctor Cifuentes con la voz temblorosa de pura emoción académica. «Dios santo, realmente está aquí. Después de más de 200 años, realmente está aquí». La caja pesaba considerablemente, probablemente unos 15 kilos,
y estaba cubierta por una pátina verdosa que indicaba su gran antigüedad, pero parecía estar en condiciones extraordinariamente buenas, considerando los siglos que había pasado enterrada. Transportaron la caja con extremo cuidado al laboratorio de arqueología de la Universidad Michoacana en Morelia, donde sería sometida a análisis exhaustivos antes de ser abierta. El doctor Cifuentes insistió en que el proceso de apertura tomara varios días. Tenían que asegurarse de que el contenido no se dañara por la exposición súbita al aire después de más de 2 siglos de preservación hermética. Tomás no podía concentrarse en nada más durante los días siguientes. Llamó enfermo al trabajo por el resto de la semana y pasó las noches caminando por su departamento en Uruapan, esperando noticias del laboratorio. Los cánticos nocturnos habían cesado completamente después del descubrimiento, y ya no veía figuras espectrales en las esquinas de las calles. Era como si los monjes franciscanos hubieran encontrado finalmente la paz que habían estado buscando durante siglos, sabiendo que su misión sagrada estaba a punto de completarse. Su esposa Alma lo observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Durante las últimas semanas, había visto a su marido transformarse de un hombre atormentado por pesadillas inexplicables en alguien que parecía estar esperando algo monumentalmente importante. ¿Estás seguro de que estás bien?, le preguntaba mientras preparaba el desayuno que él apenas tocaba por los nervios. Desde que encontraron esa caja, estás como diferente, más tranquilo, pero también más ansioso, como si estuvieras esperando que algo extraordinario fuera a pasar. Algo extraordinario ya pasó, le respondía Tomás, sin poder explicarle completamente lo que había vivido. Ahora solo estamos esperando a ver qué tan extraordinario fue realmente. El miércoles por la mañana, después de lo que se sintieron como los días más largos de su vida, recibió una llamada del padre Miguel. La voz del sacerdote temblaba de emoción pura. «Tomás, tienes que venir a la universidad inmediatamente. Han abierto la caja, y lo que encontraron, Dios mío, lo que encontraron va a cambiar la historia de México para siempre». Condujo desde Uruapan hasta Morelia, como si su vida dependiera de ello, navegando las curvas montañosas de la carretera federal a una velocidad que habría horrorizado a cualquier instructor de manejo. Su corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en sus oídos, ahogando parcialmente el sonido del motor de su pick-up. Cuando llegó al laboratorio de arqueología, encontró al doctor Cifuentes y su equipo en un estado de excitación apenas contenida. El académico tenía los ojos rojos por la falta de sueño y las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que claramente no era la primera del día. «Es auténtico», le dijo Cifuentes inmediatamente, sin preámbulos, con lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas. «Hemos verificado la escritura, el papel, la tinta, las técnicas de fabricación. Todo corresponde perfectamente al periodo correcto y el contenido...» Le mostró a Tomás una sala especial donde varios documentos habían sido cuidadosamente preservados bajo vidrio en un ambiente controlado. Las páginas estaban amarillentas por el paso de los siglos, pero permanecían perfectamente legibles, cubiertas con la caligrafía elegante y distintiva del siglo XIX, que Tomás reconocía de fotografías de documentos históricos que había visto en libros de texto. «Son 23 cartas que Hidalgo escribió durante sus últimas 6 semanas en prisión en Chihuahua», explicó el doctor, su voz cargada de reverencia histórica. «Pero no son cartas personales a familiares o amigos. Son reflexiones políticas profundas, planes detallados para la organización del gobierno mexicano independiente, ideas revolucionarias sobre educación, sobre la distribución de la tierra, sobre la inclusión de los pueblos indígenas en la sociedad nacional». El doctor los guió de documento en documento,
traduciendo y explicando el contenido que había estado estudiando obsesivamente durante las últimas 48 horas. Esta carta, dijo señalando un documento particularmente largo, describe un sistema educativo que habría garantizado educación primaria gratuita para todos los niños mexicanos, incluyendo específicamente a los hijos de indígenas y mestizos. Esto en 1811, cuando la mayoría de los países europeos aún no habían implementado educación universal. Tomás se acercó para ver mejor los documentos, aunque no podía leer la caligrafía del siglo XIX. Aún así, podía sentir la importancia histórica de lo que tenía frente a él. ¿Qué significará esto para México? Cambiará muchas cosas fundamentales sobre cómo entendemos nuestro pasado, respondió Cifuentes, ajustándose los lentes mientras consultaba sus notas. La imagen que tenemos de Hidalgo como un cura impulsivo que inició la independencia sin un plan real, actuando más por emoción que por razón, va a tener que ser completamente revisada. Una de las cartas, que había sido transcrita y traducida esa misma mañana, hablaba específicamente sobre la importancia de crear un sistema de gobierno que respetara las tradiciones culturales de los pueblos indígenas de México mientras los integraba plenamente en la nueva sociedad nacional. Otra describía un sistema de gobierno federal que habría balanceado la autonomía regional con la unidad nacional de una manera sorprendentemente moderna. Una tercera proponía reformas agrarias que habrían redistribuido las grandes haciendas españolas entre los campesinos mexicanos, creando una clase media rural próspera. Si estas ideas se hubieran implementado cuando fueron concebidas, continuó el doctor, la emoción haciendo que hablara más rápidamente de lo usual, México habría evitado muchos de los conflictos sangrientos que marcaron el siglo XIX y principios del XX. Las guerras civiles constantes, las intervenciones extranjeras, la inestabilidad política crónica, la desigualdad social extrema, todo pudo haber sido diferente. El padre Miguel, que había estado escuchando en silencio reverente, finalmente habló. Es como si Hidalgo hubiera tenido una visión profética de lo que México necesitaba para ser verdaderamente libre y próspero. No solo independiente de España, sino genuinamente unificado como nación. ¿Y ahora qué pasa con los documentos?, preguntó Tomás. Ahora, dijo el doctor Cifuentes, estos documentos se convertirán oficialmente en Patrimonio Cultural de la Humanidad, bajo la protección de la UNESCO. Se estudiarán por décadas, se publicarán en ediciones académicas y populares, se enseñarán en todas las escuelas de México. La historia oficial de nuestra independencia tendrá que ser reescrita, al menos parcialmente. Durante las siguientes semanas, la noticia del descubrimiento se extendió por todo México como un incendio forestal. Los medios de comunicación nacionales e internacionales llegaron a Santa Clara del Cobre en caravanas, transformando el pequeño pueblo artesanal en el centro de atención mundial. Reporteros de Televisa, TV Azteca, CNN en español, y hasta de la BBC llegaron para documentar el lugar donde habían sido encontrados los documentos perdidos de Hidalgo, como ya los llamaba la prensa. Tomás, inicialmente reacio a toda la publicidad y atención mediática, comenzó a dar entrevistas cuando se dio cuenta de que su historia personal podía inspirar a otros mexicanos a valorar y proteger su patrimonio histórico. Nunca pensé que destruir algo pudiera llevar a crear algo más importante, le dijo a un reportero de Proceso durante una entrevista que se volvió famosa en todo el país. A veces, las cosas tienen que romperse completamente para que podamos encontrar lo que realmente vale la pena salvar. A veces, la destrucción es solo el primer paso hacia un descubrimiento que cambia todo. El gobierno del estado de Michoacán
bajo presión mediática y académica internacional, canceló oficialmente la construcción de la carretera que habría pasado por Santa Clara del Cobre y declaró todo el sitio como zona arqueológica protegida de importancia nacional. Se asignaron fondos federales para construir un museo de sitio donde los visitantes podrían ver réplicas exactas de los documentos de Hidalgo y aprender sobre la historia completa de la capilla y su papel en la preservación del patrimonio nacional. La campana de bronce, que había aparecido misteriosamente intacta entre los escombros, se convirtió en la pieza central del nuevo museo. Los análisis metalúrgicos confirmaron que databa del siglo XVII y que efectivamente había sido forjada en Pátzcuaro por artesanos purépechas usando técnicas tradicionales. Pero para Tomás Guerrero, lo más importante no era la fama nacional ni el reconocimiento histórico mundial. Era la paz profunda que había encontrado después de semanas de tormento espiritual que había amenazado con destruir su cordura. Ya no escuchaba cánticos nocturnos, ya no veía figuras espectrales en las esquinas de las calles de Uruapan. Los monjes franciscanos habían cumplido su misión centenaria y habían encontrado finalmente el descanso eterno. Una noche de octubre, 3 meses después del descubrimiento que había cambiado su vida para siempre, regresó solo al sitio donde había estado la capilla de San Nicolás. El museo aún estaba en construcción, pero ya habían instalado una placa conmemorativa de mármol negro y algunas bancas de piedra para los visitantes que llegaban diariamente desde todas partes de México y el mundo. Se sentó en una de las bancas, mirando las estrellas que brillaban con claridad perfecta sobre las montañas de Michoacán, pensando en todo lo extraordinario que había pasado en los últimos meses. El aire nocturno era fresco y limpio, lleno del aroma de los pinos y las flores silvestres que crecían abundantemente en esa región. «Gracias», murmuró hacia la noche estrellada, sin dirigirse a nadie en particular, pero esperando profundamente que los monjes pudieran escucharlo donde quiera que estuvieran ahora. «Gracias por confiar en mí. Gracias por elegirme para esta misión, aunque nunca entendí por qué yo». Una brisa suave movió los pinos centenarios que rodeaban el claro, y por un momento que duró apenas unos segundos, Tomás juró que escuchó una última nota musical flotando en el aire nocturno. No un cántico melancólico de almas en pena, sino algo que sonaba inequívocamente como una canción de gratitud y despedida, como un «hasta pronto» susurrado por voces que finalmente habían encontrado la paz. Sonrió, se levantó lentamente de la banca y caminó de regreso a su pick-up estacionada en el sendero de tierra. Al día siguiente, renunció oficialmente a su trabajo de demolición con la empresa constructora donde había trabajado durante 2 décadas. Se inscribió en clases nocturnas de historia mexicana en la Universidad Michoacana, comenzando un proceso de educación formal que había abandonado cuando tenía 18 años para sostener económicamente a su familia. El padre Miguel le había ofrecido un trabajo de medio tiempo como cuidador y guía del futuro Museo de Sitio Miguel Hidalgo y la Capilla de San Nicolás. Y Tomás había aceptado inmediatamente. Era perfecto. Podría estudiar durante el día y trabajar en el museo por las tardes y fines de semana, compartiendo con los visitantes la historia extraordinaria de cómo la destrucción había llevado al descubrimiento más importante de la historia mexicana moderna. «A veces», le dijo a su esposa Alma esa noche, mientras cenaban tranquilamente en su departamento de Uruapan, «las cosas más importantes de la vida llegan de las maneras más inesperadas e imposibles. Y a veces, para encontrar lo que realmente necesitamos encontrar, primero
tenemos que estar dispuestos a perder lo que creíamos que era importante. Alma lo miró con la curiosidad cariñosa de una mujer que había visto a su esposo transformarse completamente durante los últimos meses, de un hombre atormentado por pesadillas inexplicables y culpa existencial en alguien que irradiaba una paz profunda y un propósito renovado de vida. ¿Y qué es lo que encontraste realmente, Tomás? Más allá de los documentos históricos, más allá de la fama y el reconocimiento, ¿qué encontraste en tu interior? Él sonrió, tomando su mano sobre la mesa de formica donde habían cenado juntos durante 15 años de matrimonio. Encontré que los muertos no siempre se van completamente cuando mueren. A veces se quedan, esperando pacientemente durante décadas o siglos, para asegurarse de que los vivos no olviden las lecciones más importantes de la historia. Se detuvo, buscando las palabras correctas para expresar algo que había sido fundamentalmente inefable. Y encontré que a veces, destruir algo es la única forma de descubrir lo que realmente vale la pena salvar. Los documentos perdidos de Hidalgo se convirtieron en uno de los descubrimientos históricos más importantes de México en el siglo XXI. Fueron estudiados por académicos de todo el mundo, traducidos a docenas de idiomas, y cambiaron fundamentalmente la comprensión que los mexicanos tenían de su propio pasado y su potencial como nación. Las universidades de Harvard, Oxford y la Sorbona enviaron equipos de investigadores para estudiar los documentos. El gobierno mexicano estableció una comisión especial de historiadores para revisar los libros de texto escolares a la luz de las nuevas revelaciones sobre los planes de Hidalgo para el México independiente. Pero para Tomás Guerrero, exoperador de maquinaria pesada, convertido en guardián de la memoria histórica, la verdadera recompensa era mucho más personal e íntima que cualquier reconocimiento académico o mediático. Era la certeza absoluta de que había cumplido una misión que ni siquiera sabía que tenía cuando se despertó esa mañana de marzo para ir a demoler una capilla colonial. Era el conocimiento de que había sido elegido por fuerzas que no comprendía completamente para ser el instrumento de una revelación que beneficiaría a generaciones futuras de mexicanos. Y era la paz profunda de saber que los espíritus de los monjes franciscanos finalmente descansaban en el paraíso eterno, habiendo completado la tarea sagrada que los había mantenido atados a la tierra durante más de 2 siglos. 5 años después del descubrimiento, el Museo de Sitio Miguel Hidalgo y la Capilla de San Nicolás recibían más de 200,000 visitantes anuales. Estudiantes de todo México llegaban en autobuses escolares para aprender sobre el padre de la patria y sus visiones revolucionarias para la nación. Turistas internacionales incluían Santa Clara del Cobre en sus itinerarios por Michoacán, contribuyendo significativamente a la economía local. Tomás, ahora con un título en Historia Mexicana que había obtenido estudiando de noche durante 4 años intensivos, se había convertido en el director del museo. Daba conferencias en universidades, escribía artículos para revistas académicas y había publicado un libro titulado Cuando la destrucción revela, mi encuentro con los fantasmas de la historia, que se había convertido en un bestseller nacional. Pero todos los días, sin excepción, terminaba su jornada laboral sentándose en la misma banca de piedra donde había agradecido a los monjes espectrales esa noche de octubre 5 años atrás. Miraba hacia las montañas de Michoacán, que se alzaban majestuosas bajo el cielo estrellado, escuchaba el viento susurrar entre los pinos centenarios y recordaba la lección más importante que había aprendido de toda esta experiencia extraordinaria. Y veces, lo que parece una tragedia es en realidad el primer acto de un milagro. A veces, para que la verdad salga a la luz, primero tiene que ocurrir una destrucción que parezca terrible e irreversible. Y a veces,
Los muertos saben mejor que los vivos lo que el futuro necesita para ser mejor que el pasado. En las noches silenciosas de Santa Clara del Cobre, cuando el viento nocturno susurra entre los pinos ancestrales y la luna llena ilumina las montañas sagradas de Michoacán con su luz plateada, los habitantes del pueblo a veces juran que aún pueden escuchar, muy débilmente llevado por la brisa, el eco de cánticos antiguos en latín. Pero ya no son lamentos de almas en pena atrapadas entre dos mundos. Ya no son súplicas desesperadas de espíritus que no pueden encontrar la paz. Son himnos de gratitud que se elevan hacia el cielo estrellado, celebrando el momento sagrado en que la destrucción se convirtió en descubrimiento, la pérdida se transformó en ganancia eterna, y la muerte de una capilla colonial dio vida a la memoria recuperada de una nación entera. La capilla de San Nicolás había caído para siempre, sus piedras volcánicas convertidas en escombros que ahora fertilizaban el jardín del museo. Pero su verdadero tesoro había sido liberado para iluminar el futuro de México durante generaciones venideras. Y en algún lugar, entre las estrellas que brillan sobre las montañas de Michoacán, los monjes franciscanos que habían guardado ese secreto durante 2 siglos cantaban eternamente su Te Deum de agradecimiento, sabiendo que su vigilia centenaria finalmente había llegado a su fin glorioso. La historia había sido salvada, la verdad había sido revelada, su misión sagrada estaba completa.